bienvenidas, bienvenides a esta sexta edición del Festival Internacional de Cine Ambiental Finca, que se desarrolla del 1 al 12 de junio en formato híbrido. A pesar de la dificultad de estos últimos años, en los que estuvimos mayormente online con festivales virtuales, estamos muy felices de poder volver a las salas, pero también de permitirnos estos encuentros online, virtuales, con directores, con protagonistas, con activistas que hacen el sentido de nuestro festival, que este año se enfoca en el tema de la biodiversidad con el lema Conciencia Biodiversa. Entre estos días de encuentros presenciales y virtuales tendremos también charlas, capacitaciones, también sección de escuelas con la presentación de los cortos hechos por chicos y chicas, así como la posibilidad también de participar de algunos encuentros presenciales que se van a hacer en el territorio, en Argentina, Buenos Aires. Recuerdo que toda la programación se encuentra en nuestra página web finca.imd.org.ar, donde van a poder también acceder a la programación online, disponible para todo el territorio argentino, geobloqueada, y de forma gratuita, como todas las entradas también en las salas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy queremos también recordar a Carlos Vicente, que es nuestro mentor, a quien homenajeamos y también dedicamos esta especial edición del Finca, que nos dejó, pero sigue vivo y muy presente en nuestra memoria gracias a toda la semilla que ha sembrado a lo largo de su vida y su lucha socioambiental. Es por esos temas que tan nos interesan, como la soberanía alimentaria, la defensa de la biodiversidad, que hoy estamos aquí reunidas con una persona muy especial que también participó a lo largo de estos años del Finca, que es Marie-Monique Robin, este año con una nueva película, La fábrica de pandemias, que es justamente uno de los temas centrales que quisiéramos abordar en esta edición de biodiversidad. Así que ya voy a dar la palabra a Marie y agradecerla, por supuesto, por estar con nosotros y nosotras en esta edición en un momento donde su película está haciendo un recorrido muy importante por todo el mundo, así que celebramos y agradecemos que haya tenido también este espacio, tiempo, voluntad de compartirlo con nosotros. Así que muy bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Hola, Qué contenta de bien. estar de nuevo juntas en este espacio virtual. Recuerdo que en el 2016 viniste a la Argentina, al Finca 3, y recorrimos no solamente la ciudad de Buenos Aires, la facultad con la Cátedra de Soberanía Alimentaria, la Facultad de Medicina, las charlas en la Alianza Francesa, pero también en Córdoba estuvimos en Acampe contra Monsanto. Fueron días inolvidables que han marcado muchísimo todo el movimiento socioambiental argentino y creo latinoamericano. Quizás podríamos empezar, si te parece, haciendo un resumen de lo que fue en ese momento la participación que tuviste en el Finca, porque culminó con el Tribunal Monsanto en La Haya, y a partir de ese momento yo creo que también se sembró gran parte del trabajo que hoy encontramos en tu libro y película, La fábrica de pandemias. Sí, bueno, sabes que yo llevo 40 años haciendo documentales, escribiendo libros y hay una relación estrecha entre cada uno, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en el Finca también me gané el premio con una película que se llama Sagrado Crecimiento, ¿no? Se llamaba. Sí, bueno, Exacto. sí, exactamente. Y entonces es interesante ver cómo finalmente con este último filme y libro es como un gran puzzle, ¿sabes? Así, donde hay muchas partes que tienes y que juntar. Y cuando estaba haciendo esta investigación, llevo, bueno, como 2 años en esto, los 2 últimos años, y yo me dije, ya tienes todas las partes reunidas, ¿no? Es como una imagen completa para entender lo que está pasando en este planeta y los desafíos que tenemos que enfrentar, que son muy, muy importantes, ¿no? Como el cambio climático, la extinción de la biodiversidad y además, como se revela en mi documental y en mi libro, la relación con las nuevas pandemias, ¿no? Entonces, es, es la misma historia que sigo investigando, esperando que eso ayude para que podamos actuar muy rápidamente, porque ahora el tiempo está muy corto, ¿no? No nos queda mucho para eh,
cambiar de rumbe, ¿no? Seguramente tu trabajo tiene también esa fuerza de generar un impacto y una conciencia, porque en Latinoamérica, en Argentina, hay muchísimo reconocimiento. Claramente, cuando empezaste tu película sobre los derechos humanos, justamente vinculando lo que hoy es el ecocidio, empezando desde esas luchas por la memoria, es un recorrido que personalmente al Finca interesa y nos hace identificar muchísimo. Pero luego el mundo según Monsanto fue como un éxito muy grande porque dio una herramienta concreta a la gente que venía luchando por esos temas. Y así todas las películas que tuviste, los libros, seguramente siguen siendo una herramienta fundamental. Sí, antes de Mundo Según Monsanto hubo Escuadrones de la Muerte de la Escuela Francesa, que es un libro y una película también muy conocidos en la Argentina. Y también hay una relación entre lo que pasó durante del tiempo de la dictadura y lo que está pasando ahora con la biodiversidad en Argentina. Todo es ligado, ¿no? Es lo que dice también mi último trabajo. Si nos querés contar un poquito más sobre este trabajo, que ya por el título se entiende cuánto nos está mostrando una realidad que por un lado es evidente, pero no está tan eh, comprensible para la mayoría de la gente cuando piensa que hay un problema externo a nosotros y nosotras que depende de un factor como un virus, sino más bien cuáles son las causas y las consecuencias de todo este modelo en el que estamos viviendo. Bueno, empecé hace 2 años a trabajar en este tema, leyendo un artículo en el New York Times, un diario de Estados Unidos, donde el título decía, We made the pandemics, hicimos la pandemia, hicimos, bueno, significa a nosotros los seres humanos, ¿no? Y había algunos científicos que habían sido entrevistados para este artículo y me dijeron que, bueno, ¿por qué dice esto? Porque yo había mucho trabajo, bueno, por supuesto, llevo años trabajando sobre el tema de la medio ambiente y la relación con la salud, a través de la contaminación ambiental, por ejemplo, ¿no? Pero nunca había trabajado específicamente sobre el tema de la biodiversidad como tal, ¿no? Y empecé a hacer mi trabajo contactando a científicos. Para el libro entrevisté a más o menos 100 científicos, quedaron 62 en el libro, que llevan años diciendo que si seguimos destruyendo los ecosistemas, entraremos, y tal vez ya hemos entrado, en lo que ellos llaman una época de epidemias, de pandemias. Y es así también que descubrí que, bueno, hablamos todo el tiempo de la COVID-19, por supuesto, pero antes de esta pandemia hubo Ebola, por ejemplo, en África. eh, el SIDA también es una enfermedad emergente zoonótica, significando que viene de animales, ¿no? La Zika, la chikungunya, MERS, etcétera. La lista es muy, muy larga. Y de estas nuevas enfermedades que aparecieron hace, bueno, 2, 3 décadas, no más, ¿no? No existían antes, ¿no? Y entonces todos esos científicos que vienen de los 5 continentes, bueno, han estudiado las causas, y las causas son ecológicas. Las causas son ecológicas en el sentido de que son las actividades humanas que causan estas emergencias. Y han estudiado los factores que siempre se encuentran y son iguales para todas las nuevas enfermedades. Y el primer factor es la deforestación. eh, en zonas tropicales o donde hay o había, porque ahora ya se destruyó todo, pero había una gran diversidad, eh, porque es muy fácil entenderlo, porque en zonas tropicales donde hay una fauna grande, también muchos árboles, plantas, etcétera, también hay muchos microbios, por ejemplo, parásitas, genes, porque hacen parte de la biodiversidad también, ¿no? Claro. Y entonces, cuando se deforesta, bueno, el ser humano entra en contacto con esos microorganismos y es ahí que empieza
el peligro, ¿no? Entonces, eso es muy bien documentado. Y se deforesta, ¿por qué? Lo sabemos muy bien. En Argentina se deforesta, como se dice en la película, se deforesta para sembrar soja, o se deforesta para las minas, para también hacer carreteras y agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, o ganado, que es también, en Brasil, por ejemplo, es el caso, ¿no? Se deforesta en la Amazonas por eso. Entonces, lo que han demostrado los científicos es cuando tú rompes el equilibrio que hay dentro de esas selvas primarias, sobre todo, ¿no? Entonces es ahí que pueden empezar nuevas enfermedades. Si añades un segundo factor, que es muy importante también, que son las criaduras, ¿cómo se dice? Intensivas, ¿no? El ganado, ¿cómo se dice? Producción intensiva de animales o Sí, producción... exactamente. Sí, exactamente. La producción intensiva de animales, de puercos, de vacas, etcétera. Y la globalización. Entonces, ahí tienen tres factores recurrentes de estas emergencias. Siempre doy un ejemplo que resume todo esto. Es el virus Nipah, que apareció al final de los años 90 em, en Malasia. Entonces, se deforesta en la isla de Borneo con fuegos para acabar con la selva. Los murciélagos que viven en esta isla tienen que huir, y hay que saber que los murciélagos son con los roedores y los monos, las tres especies animales que más virus parásitos traen, pero lo llevan trayendo desde siglos y nunca fue un problema, ¿no? Entonces hay que decirlo, ¿no? En la historia mía, entonces los murciélagos tienen que huir. Entonces, los murciélagos son animales bien interesantes. Me enamoré totalmente de esos animales porque son los únicos mamíferos volantes que para hacer esta proeza han desarrollado un metabolismo muy especial que hace que pueden ser llenos de virus sin ningún signo clínico, ¿no? Pero si los estresas porque tienen que huir, entonces pueden empezar a difundir a través de las urinas, etcétera, los excrementos, etcétera, los virus que traen, y estos pueden contaminar frutas que están ahí, después comidas por un mono, y después el hombre se come el mono y así nace Ebola, que es un virus muy letal porque mata hasta el 90% de la gente, ¿no? Es mucho más peligroso que la COVID-19, ¿no? Entonces, en mi historia, los murciélagos que comen frutas, porque hay muchas especies distintas, estas comen frutas, buscan frutas, encuentran mangos en un monocultivo de mangos en la costa de Malasia, se comen los mangos, abajo de los mangos hay una instalación con puercos, y entonces los puercos empiezan a morirse, y también los trabajadores de estas fincas de puercos, y después estos puercos son destinados a Singapur, porque Malasia es un país donde no se come puerco porque son musulmanes. Entonces, el virus se va con el barco y llega a Singapur. Entonces, ahí tienes los tres factores más comunes, que son la deforestación, el ganadero, bueno, eh, industrial, ¿no? Y la globalización. Y es interesante ver que estos factores siempre se encuentran en todas las emergencias. Claro, lo interesantísimo de tu película es justamente cómo salís del discurso televisivo, por así decirlo, donde últimamente se le dio toda la culpa a los murciélagos, a las ratas, como si fueran ciertos animales que están generando las enfermedades que tenemos, sino un sistema de producción, la pérdida de biodiversidad, y lo lográs como plasmar de una manera muy clara, muy evidente, por eso que no es ese miedo que se le genera al murciélago que hace que transmita enfermedades, así como la deforestación que los está ya acorralando. Y Sí, bueno,
hay también que entender, porque para mí es muy céntrico en el libro que tuvo mucho éxito y recibí muchos correos para decirme gracias porque entendemos nos está pasando, es que los científicos, es un poco técnico, pero el problema para mí era hacerlo bueno, alcanzable a un público muy amplio, porque siempre pienso que la gente es inteligente, ¿no? El único problema es cómo hacerle llegar la información, ¿no? Hasta información científica, ¿no? Entonces, lo que han observado los científicos, y es muy interesante porque ahí se entiende bien que la biodiversidad es nuestra casa común, la casa común de todos los seres vivos, incluidos las plantas, los árboles, los animales, y nosotros que somos también animales, ¿no? Y, y que esta biodiversidad de verdad juega un papel para protegernos en contra de las enfermedades, también tiene un papel activo, un rol activo. Lo que quiero decir es que no es más que nada. Bueno, ¿sabe? Siempre se habla de la biodiversidad pensando, oh, Dios mío, están desapareciendo, no sé, los pájaros, no sé. Y bueno, eso me duele porque, bueno, sí, bueno, es importante, pero es mucho más que esto la biodiversidad. Que la biodiversidad si desaparece, desaparecemos nosotros mismos también. Eso es lo que dicen los científicos. Y han demostrado un, un mecanismo ecológico totalmente desconocido, que es totalmente central en mi documental y libro, y donde la gente también que ve esta película me dice, ¡wow! Es muy importante y lo entendí, por eso me alegro mucho, porque es un poco técnico, se lo voy a explicar en algunas palabras. Este mecanismo lo han llamado el efecto dilución, ¿no? Entonces, son dos científicos de Estados Unidos que han trabajado sobre la enfermedad, no sé si la hay tanto en la Argentina, porque es un problema grande en Estados Unidos, en Europa, que es la enfermedad de Lyme, se dice, que Sí, es una, también se dice Lyme o se dice, ¿cómo se dice Lyme? Lyme, sí. Y, Y y, hay bastante, no sé cuántos en comparación con Estados Unidos en realidad. entonces, esta enfermedad se transmite a través de garrapatas y las garrapatas se pueden infectar con una bacteria que tiene un nombre muy complicado que no le voy a dar porque no importa, pero una bacteria de Lyme, digamos. Y lo que han demostrado los científicos es que el reservorio que, entonces es el animal que alberga esta bacteria, es un ratón llamado el ratón de patas blancas. Bueno, es un pequeño ratón que vive en Estados Unidos y donde entonces él tiene esta bacteria sin tener signo clínico de la enfermedad, ¿me entiende? Y entonces la garrapata cuando nace no está infectada por la bacteria. Para infectarse tiene que tomar una sangre, cada uno sabe que la garrapata se eh, alimenta con sangre, ¿no? Entonces sangre de este roedor, de este ratón de patas blancas. Entonces, lo que han demostrado los científicos es que si dentro de una selva hay una gran comunidad de animales, dentro de ellos algunos ratones de patas blancas, pero también hay otros, ¿no? Zorros, etcétera, muchos animales distintos que no traen la bacteria. En, en el jargón de los científicos hablan de animales no competentes, en sentido de que no traen esta bacteria de Lyme en este caso. Entonces, la probabilidad de que una garrapata se infecte es, bueno, es muy baja, porque puede tomar sangre de un zorro o, bueno, de cualquier otro animal, pero sin infectarse. Pero si creamos las condiciones para que los ratones de patas blancas proliferen, entonces la probabilidad de que la garrapata se infecte es mucho más alta y entonces que nos infecte después, ¿no? Entonces, y que dicen es que cuando estás fragmentando una selva, como lo filmé en el estado de Nueva York,
Fragmentando significa, bueno, haciendo carreteras, acabando con un pedazo de la selva aquí para hacer, no sé, una cultivación, un cultivo de algo, etcétera. Y eso se ve muy bien con el dron cuando sobrevolamos esta parte de Estados Unidos. Se ve que hay espacios de selvas, pero con también campo de cultivo, etcétera. No, no es una selva intacta, ¿no? Entonces, cuando se morcela, cuando se fragmenta una selva, entonces desaparecen los grandes animales como los zorros, que son también los que comen ratones, por ejemplo, incluidos los ratones de patas blancas. Entonces desaparecen porque les hace falta espacio para vivir, ¿no? Y entonces proliferan los ratones de patas blancas y con ellos las garrapatas infectadas. Entonces han calculado que cuando una selva es fragmentada, el riesgo de contraer la enfermedad de Lyme es 5 veces más alta que en una selva intacta. Y este efecto de dilución, como se ve en la película, se confirmó, se ve también en México, trabajando con otras enfermedades, y se confirma para muchas enfermedades. Entonces, la biodiversidad de verdad disminuye, disluye el riesgo infeccioso. Y cuando la destruimos, es ahí que provocamos las condiciones para que los animales que traen algunos virus proliferen y se vuelvan un problema para nosotros, ¿no? Entonces se ve, por ejemplo, en mi película estuve también en un monocultivo de maíz, pero podría ser un monocultivo de soja, por supuesto, donde se ve también que otros ratones con otros nombres que también llevan viruses, pero eso no era ningún problema hasta que se hicieron monocultivos y ellos han proliferado y con ellos el riesgo de una otra enfermedad que la OMS declaró una enfermedad panamericana, que son las enfermedades con hantaviruses, que dan, que son muy letales y que provocan problemas respiratorios muy grandes y la gente se muere en 40% de los casos. Y las enfermedades de antiviruses son muy comunes ahora en América Latina, por ejemplo, en las zonas de monocultivos. Entonces, es interesante porque esos científicos han demostrado que dentro de la gran familia de los roedores, que es la más importante dentro de todos los mamíferos, 40% de los mamíferos son ratones, ¿no? Entonces hay dos clases, hay una clase que ellos denominan los especialistas, son ratones, como le dice su nombre, ligados a niches ecológicas que se comen un cierto tipo de granos, de semillas, y si tú destruyes, como se ve en la película, en una zona protegida del Yucatán, en el mangrove, que es ¿cómo se dice? Mandova, ¿no? El mangre, ¿no? Manglar. Sí, Manglar, sí. Por ejemplo, manglar. estuve en México en una zona protegida donde hay manglar, que es un ecosistema muy especialista, muy bueno, que necesitamos, ¿no? Entonces, en este manglar viven 7 tipos de ratones que son especialistas, nada más que pueden vivir en este entorno, ¿no? Si destruyes el mangrove, desaparecen. Y ellos no traen viruses. Al contrario, los ratones que son generalistas, así lo denominan, son ratones que traen enfermedades, que son reservorios de virus, etcétera, y que proliferan cuando el hombre modifica el medio ambiente. Además, pueden comer soja, si hay soja, un especialista no se va a comer soja porque no le gusta y tiene razón. Pero entonces es muy interesante ver que con nuestras modificaciones del medio ambiente, entonces somos provocamos la proliferación de ciertos tipos de animales
que son peligrosos si proliferan, si son dominantes. Entonces, el efecto dilución es muy importante porque se entiende de verdad que la biodiversidad tiene también un papel de regulación de las enfermedades y cuando la destruimos, es ahí donde empieza el problema para nosotros. Y en tu película, además, esta vez incluiste un personaje nuevo, ¿no es cierto? Juliette Binoche, que también parece como realmente muy comprometida con la temática. ¿Eso fue algo que también se reflejó a partir de la escritura del libro o fue algo que surgió solo para la película y por ahí con lo que representa un poco su circulación? No fue, bueno, una casualidad, porque Juliette Binoche me llamó un día, estaba escribiendo un libro, había acabado ya el guión del documental, fue en julio del 2020, y me llamó y me dijo, soy presidente de un festival del film ambiental en el sur de Francia, y me gustaría que usted viniera para ser miembro, jurado dentro de este festival. Y me dijo, ah, que fue para mí una cosa increíble, me dijo, me gustan mucho sus documentales, son muy importantes, etcétera. Yo dije, bueno, ese es el mundo, ¿sabes? Bueno, y entonces me fui para allá y nos encontramos y cuando supo en qué estaba trabajando, me dijo, no conozco nada en la ciencia, no entiendo nada de la ciencia, nada. Y me gustaría tanto poder estar contigo para encontrar esos científicos, tratar de entrar en este mundo que no conozco de la ciencia, para tener argumentos y poder utilizar también el hecho de que, bueno, ella es muy conocida, etcétera, para, como dijo ella, ser menos tonta. Entonces yo me dije, bueno, la primera reacción fue, pero Juliette, tú estás trabajando como una loca, siempre trabajando ahí y allá, y no vas a poder viajar conmigo en 7 países en el tiempo de pandemia, que fue muy complicado hacer ese documental por eso, ¿no? No va a ser posible. Entonces, me dijo, sí, 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 sí. Finalmente vino en 5 de los 7 países y yo me dije, es interesante porque ese documental es científico, ¿no? En el sentido de que son científicos que hablan, ¿no? Y siempre el problema es que yo lo conozco bien, porque no es la primera vez que trabajo con científicos en documentales, pero siempre el problema es cómo llegar a un público muy amplio, ¿no? Y para que de verdad no se asuste diciendo, va, un documental con científicos no voy a verlo porque no voy a entender nada. Entonces, no. Entonces, yo me dije, es interesante porque ella puede servir de puente, ¿no? Entre un público amplio y los científicos y funcionar, porque finalmente era como, no sabía si iba a funcionar como, pero funciona muy bien porque además Juliette trabajó mucho, leyó mi libro 10 veces, yo preparaba las preguntas, por supuesto, pero trabajamos en las preguntas y siempre ella hace otras preguntas que no, yo no había escrito, pero que son muy buenas porque finalmente es cada uno de la gente que ve la película se puede hacer la misma pregunta, ¿no? Me acuerdo que cuando estábamos con los científicos norteamericanos en Nueva York, eh, preguntó, ¿las garrapatas saltan? Entonces, esta pregunta no la había previsto, pero cada uno se pregunta si saltan o no, esas garrapatas. Entonces, bueno, la dejé la pregunta y la respuesta en el documental. Y además, nosotros pusimos muchos medios para filmar este documental. Por eso fue muy difícil armarlo, porque es muy, muy costoso este documental. Yo tenía 2 cameramen, 2, porque 2 que trabajan de manera muy distinta, pero bueno, entonces 2 es mucho. Camarógrafos, ¿no? Un sonidista, un dronista excepcional que fabricó drones chiquitos que pueden entrar en las selvas, entrar en las cavas donde viven los murciélagos, como en Gabón, en África. Y entonces viajamos 5 personas para un documental, no es tan común, porque yo quería filmar muy bien esta biodiversidad. Tuvimos la suerte de poder estar en los últimos, ¿sabes?
hotspot, como se dice, de biodiversidad, ¿no? En Guyana Francesa, en México, en Gabón, en Kenia, eh, en Madagascar, eh, en Tailandia, y yo quería firmarla bien, esta biodiversidad. Y como Juliette es muy sensible, eh, bueno, cuando estamos en la Amazonia o en cualquier parte en la zona protegida de Yucatán, con muchos pájaros muy lindos, etcétera, se emociona mucho. Y te puedo decir que en las salas de cine donde presenté la película, la gente llora, porque acompaña a a, ¿sabes? A la emoción de Juliette, ¿no? Y entonces, así que el documental es, a pesar de presentar las causas de las pandemias, ¿no? Que es un tema serio, es muy alegre también, ¿no? Porque uno entiende lo que es la biodiversidad como bonita, es decir, que hay que protegerla eh, por muchos motivos, pero uno de ellos es que nos emociona la biodiversidad. Sí. Y Juliette es una relación así. eh, entonces, me parece que fue un éxito y que estoy muy contenta de que ella esté en esta película. Sí, sí, seguramente ayuda muchísimo para ese alcance de público diferente. También la imagen se nota el trabajo que le hicieron, es muy linda, muy íntima también porque se logra entrar en los detalles de esa biodiversidad, de esa vida biodiversa y también los recursos narrativos que han utilizado como estos dibujos, los diseños, Ah, son una hasta mujer, muy lindos. sí, Valentine Plessis, que es esta mujer que dibuja a los animales de manera tan increíble. Voy a hacer un libro con ella, Ah, qué porque, lindo. sí, sí, porque tan lindos esos dibujos, porque la pregunta era si hablamos siempre de animales, porque, bueno, se habla de zoonosis, entonces son Ujú. enfermedades que vienen de animales, pero, bueno, te vas al Amazonas y no vas a encontrar ninguno de ellos, porque si no, es otro documental, tiene que quedarte 2 meses y esperar hasta que, bueno, entonces no era posible esto. Um, Aparte de los animales con cuales trabajan los científicos que vemos. Bueno, y Ujú. entonces me encontré con esta señora y cuando vi esos dibujos, y me dijo, bueno, lo voy a integrar en el documental. Y es tan increíble lo que hace ella que antes de ir a un país para filmar, yo me ponía en contacto, por supuesto, con los científicos que íbamos a filmar, preguntándole cuáles son animales de ahí, de Kenia, por ejemplo, que son endémicos, bueno, por ejemplo, que nada más que se encuentran en este país, ¿no? O en peligro de extinción o ligados a algunas enfermedades. Entonces yo les decía, mándame los nombres en latino, porque murciélago no es murciélago. Hay, hay 1400 especies de murciélagos y no se parecen en nada, ¿no? Entonces Wow. es tal murciélago con el nombre latino que nada más que se encuentra ahí y no ahí. Entonces, y me mandaba esos nombres, me mandaban los científicos esos nombres. Entonces, después ella dibujaba y yo llegaba en los países con los dibujos y los científicos cuando veían los dibujos decían, ¡guau! Increíble, exactamente así, ¿no? Y Wow. viendo la diferencia entre tal especie de mosquito hasta de mosquito, bueno, porque mosquito también hay Muchísimo. muchos mosquitos distintos. Y entonces, increíble. Por ejemplo, también este documental, se ve al principio de la película, hay 4 mujeres que son ligadas a esta película. Juliette, por supuesto, Valentine para los dibujos, la música es de Émilie Loiseau, que es, me gusta mucho lo que hace, ¿no? Canta y, bueno, es muy conocida en Europa, etcétera. Y, bueno, yo como directora, y me alegro mucho porque los 4 nombres que se ve al principio de la película son 4 mujeres. Y sí, bueno, eso es parte también, ¿no? De esa biodiversidad que buscamos, donde hay espacios que se están empezando también a uniformar, a liberar, a reocupar. Y por eso nosotros tenemos este lema este año, Conciencia Biodiversa, porque creemos que todo empieza desde la conciencia individual, desde esa emancipación y esa búsqueda a la acción positiva, en este caso hacia la defensa de la diversidad, hacia la defensa de la biodiversidad y de la inclusión de esas diversidades.
Así que estamos muy felices de tener la película. Recuerdo que a través de las redes, como Festival Finca, van a poder tener toda la información de la programación y van a poder acceder a la película online y en las salas, viendo la programación en finca.imd.org.ar. Así que, Mari, esperemos también que puedas ir a la Argentina presentando tu libro. Vamos a estar ahí acompañando para que el proceso pueda permitirnos también tener la circulación de ese material tan importante, junto, por supuesto, a la película, por la cual te deseamos todos los éxitos. A través de nuestra Green Film Network también vamos a ayudar a impulsar para que se difunda cuanto más posible. Creemos muchísimo en tu trabajo, en tu obra, en tu corazón puesto ahí por la defensa de la biodiversidad, así que muchísimas gracias y Gracias. esperamos eso, que puedan también disfrutarlo mucho el público. Te vamos a pasar todos los comentarios que haya al respecto. Gracias. Hasta la Adiós. próxima. Hasta la próxima. Chao.